Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo segundo del tiempo ordinario en el ciclo C. Como corresponde al domingo segundo, leemos una pequeña escena del inicio del Evangelio de Juan, es decir, no comenzamos todavía la lectura del Evangelio propio del ciclo, que en este caso, ciclo C, va a ser el Evangelio de San Lucas, y que comenzará la semana próxima. Leemos hoy la escena de las bodas de Caná, que está al inicio del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Es una escena que todos conocemos mucho, la tenemos muy metida, a través de, por un lado, la pintura, la cantidad de veces que se ha representado estas bodas de Caná, y por el otro lado también a través de todas las elaboraciones de la Mariología, que nos insisten en, bueno, ese poder intercesor que tiene la Virgen, que a pesar de que aparentemente Jesús no quiere hacer ningún milagro, ella lo fuerza a hacer uno, ¿no? Con su amabilidad, hagan lo que les diga, lo fuerza a hacer un milagro. Bueno, todo eso está muy bien, pero en realidad cuando vamos a leer la escena y la leemos en el contexto del Evangelio de Juan, es una escena que tiene muchos aspectos enigmáticos, difíciles de interpretar. Y no solo para mí o para nosotros, sino que desde la antigüedad los padres de la Iglesia incluso no se ponen de acuerdo sobre el significado de algunas partes de este breve pero complicado relato. Vamos a tratar primero de identificar cuáles son esos aspectos problemáticos del relato. ¿Por qué en la cabeza funciona muy bien la escena de las bodas de Caná, pero cuando lo vamos a leer no parece funcionar muy bien? Vamos a empezar leyendo. Dice, en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Notemos de paso en una sola frase 2 veces la palabra boda, ¿no? Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Claro, como les digo, en la escena mental que nos hacemos de las bodas de Caná, influidos por el desarrollo mariológico, suponemos que no tienen vino es un pedido de que él haga algo. Pero la realidad es que nosotros estamos en el capítulo segundo del Evangelio de Juan, recién empezó, y no hay ninguna actuación previa de Jesús. De hecho se nos aclara que este es el primero de los signos. No hay ninguna actuación previa de Jesús que dé él, digamos, la idea de que él puede hacer algo y de que él de hecho vaya a hacer algo. Claro, diremos, bueno, pero ella es la Virgen, ella lo sabe. Sí, pero ahí ya estamos metiendo, ella lo vio todos los días al nene en la casa y hacía muchos milagros. Bueno, qué sé yo, puede ser que sí, los apócrifos dicen que sí, pero ven, ya estamos metiendo cosas que no vienen de aquí. La frase no tienen vino no es clara, no sabemos qué es lo que quiere decir. Puede querer decir, a ver si intervienes, porque yo sé que puedes intervenir, pero también puede ser una simple constatación, no tienen vino. Una cosa que es rara y es además un poquito infamante en la antigüedad. Las bodas se preparaban con mucho cuidado, duraban muchos días, 7 días, y el vino era precisamente una de esas cosas que no puede faltar. Así que puede ser simplemente una constatación que veremos si tiene algún sentido dentro del relato. Hay un autor incluso que hace un estudio histórico de cómo se realizaban las bodas en la antigüedad y llega a una conclusión muy interesante. Me parece un poco graciosa, pero bueno, yo la comento. Él dice que en las bodas, el vino, que era como el signo de esa alegría de la boda, tenía que ver con los regalos de los invitados. Es decir, que los regalos eran lo que permitía ese pago del vino, ¿no? Y entonces, claro, si no había regalos, había menos vino. Ahora Jesús se viene con sus discípulos, sabemos que son todos medios pobretos, ¿no? Porque es un predicador ambulante,
Y entonces, claro, esta frase, no tienen vino, podría ser un reproche de la madre, ¿no? Es decir, te trajiste a todos los amigotes, pero resulta que no pusieron aquí lo que tenían que poner, no han pagado la entrada, ¿no? Bueno, parece un poco rara la explicación esa. Sobre todo que realmente no sabemos tanto sobre la antigüedad como para llegar a una conclusión así de que esto es un reproche. Pero con esto les quiero decir que la frase en sí no es clara, ¿eh? Da lugar a especulaciones incluyendo esa. Bueno, pero luego la cosa todavía se acentúa más. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Literalmente, ¿qué hay entre tú y yo? Es una frase de cierta ruptura, ¿eh? Nos marca que aquello que estuviera implicado en no tienen vino, Jesús no considera que lo tenga que afectar. ¿Qué tengo yo? Literalmente, en realidad quiere decir ¿qué tengo yo que ver con eso? Aunque el semitismo es ¿qué hay entre tú y yo? Pero es ¿qué tengo yo que ver con eso? Ese sería el sentido de la frase. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Y ahora viene, todavía no ha llegado mi hora. Una frase que es muy clara cuando leímos todo el Evangelio de Juan, pero estamos en el capítulo 2. O sea, todavía no hemos leído todo el Evangelio de Juan. Cuando hemos leído el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que la expresión todavía no ha llegado mi hora es una expresión técnica. Quiere decir que no ha llegado la hora de la glorificación de Jesús, porque dentro del Evangelio, como queda muy claro en el capítulo 13, en el 12 y en el 13, la hora quiere decir el momento en que Jesús va a ser glorificado por el Padre en la cruz. Entonces, todavía no ha llegado mi hora, y quiere decir eso, es decir, todavía no puedo manifestar quién soy realmente. Pero en realidad es una frase que aquí no pega mucho. ¿Por qué? Porque Jesús los signos los hace precisamente antes de la hora. Así que todavía no ha llegado mi hora, es el momento justo para hacer un signo. Si se la pasa haciendo los signos, los 7 que hace en el Evangelio, los hace antes de la hora. ¿Cuál es el problema de que no haya llegado la hora? ¿Ven que no es clara la frase? Todavía no ha llegado mi hora, parece una objeción a hacer un signo. Y en realidad es ideal que no haya llegado la hora, porque cuando llegue la hora ya no hace signos. Bueno, bien, así que ahí hay algo que no cierra. Y termina de no cerrar la última frase. Su madre le dice a los sirvientes, haced lo que los diga. O sea, ella entendió que ahí iba a haber baile, iba a pasar algo. ¿De dónde dedujo eso? Yo no lo deduzco de la situación, no sé cómo hizo, evidentemente es poderosa la Virgen, porque dedujo algo que exegéticamente no surge del texto. Bueno, como ven, una cosa es la escena pensada y pintada por los pintores y otra cosa es que nos vamos topando con inconvenientes exegéticos, cosas que no terminamos de entender dentro de la escena. A esto se suma que no es claro si todavía no ha llegado mi hora es una afirmación o es una pregunta. Ojo, en los idiomas modernos tenemos el signo de pregunta que nos indica si algo es una afirmación o es una pregunta, pero el griego no tiene signo de puntuación. Así que si algo es una afirmación o es una pregunta, hay que deducirlo, uno, del uso de adverbios interrogativos, quién, qué, cuándo, cómo, esos son adverbios interrogativos, cuando aparecen, entonces nos queda claro que algo es una pregunta. O hay que deducirlo del contexto. En la mayor parte de los casos no tenemos problema para deducirlo, pero hay muchos casos en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, ¿no? Hay muchos casos en la Biblia, digamos, que no queda claro si una frase es una afirmación o es una pregunta. Algunos padres de la Iglesia ponen esta frase, digamos, como interrogación. ¿Todavía no ha llegado mi hora? Como si dijéramos, al hacer la pregunta, Jesús da por supuesto que primero tiene que constatar si ha llegado su hora y recién ahí puede decidir si hace o no un signo.
Y está muy bien esa precisión, porque de hecho todos damos por supuesto que si la madre lo ordena, como es María, si la madre lo ordena, entonces el hijo va a ser el signo. Pero en realidad la fidelidad de Jesús es al mandato y a la hora que le dicta el Padre. Por lo tanto, no es que porque a María se le ocurre él puede hacer un signo. Los signos Jesús los hace en obediencia al Padre. Y entonces el único punto de referencia que tiene Jesús es ese. Y además lo manifiesta eso no solo en el Evangelio de Juan, también en los otros evangelios, cuando le van a decir tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es el que hace la voluntad del Padre. Es decir que lo que le tiene que importar a Jesús es la relación entre este momento y la hora de la glorificación. Por eso está muy bien esto de todavía no ha llegado mi hora. Es decir, ¿cuál es la voluntad del Padre en esta situación? Y no tanto qué es lo que me está pidiendo la madre. Bueno, bien. Ya nos vamos aproximando a cosas que van a aparecer luego en la lectura más completa que hagamos. Cuando llegamos al final, ahí se complica todo. En el final, la última frase dice algo muy enigmático en el horizonte del Evangelio. Dice, este fue el primero de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Y por qué les digo que esto es enigmático? La frase es muy bonita, pero no cuadra para el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque para el Evangelio de Juan queda claro que la gloria es la cruz. Y que además Jesús no manifestó su gloria en la vida pública. Lo dice además explícitamente. Si vamos al capítulo 7, versículo 39, nos dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en él, expresión de futuro, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. O sea que la glorificación de Jesús no ocurre en Caná de Galilea, ocurre en la cruz. Vamos a tratar de pensar esto en el horizonte del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio distinto que los demás. En los demás, si bien ninguno es una biografía de Jesús, pero en los demás podemos decir que nos cuenta un curso de acontecimientos más o menos naturales, como puede ser natural la vida de un taumaturgo, nada menos, y de un exorcista, pero bueno, dentro del horizonte de esa vida son cosas que van cuadrando en esa vida y se va revelando de a poquito quién es Jesús. Fíjense que en todos los evangelios hay una progresión en el conocimiento de Jesús. Los discípulos van llegando de a poco a descubrir, primero a preguntarse quién será este, y a descubrir la profundidad de quién es realmente Jesús. Y llegamos a la cumbre en la cruz. Pero resulta que el Evangelio de Juan empieza con un gran spoiler, porque ese prólogo, seguramente han visto estos días mi vídeo sobre el prólogo de Juan, es el gran spoiler del Evangelio. Desde el principio nos dice ya no solo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera, mucho más, nos dice que Él es la palabra eterna, que está de cara a Dios eternamente y que resultó carne y resultó que puso su morada entre nosotros. Así que se podría decir que después del prólogo no hay nada nuevo que agregar sobre Jesús. Cualquier cosa nueva que agreguemos sobre Él es mucho menos que eso. Eso ya le da un tono especial al Evangelio, porque nos damos cuenta que no progresa en el sentido de un progresivo descubrimiento de quién es Jesús, que es lo propio de los otros evangelios. Aquí hay una progresión, pero esa progresión es totalmente distinta. No es un progresivo descubrimiento de quién es Jesús, sino una progresiva realización de una gloria que está manifestada desde el primer momento. Y precisamente para eso sirve este relato.
Así como nos habló en el prólogo de la palabra resultó carne, de que en la palabra de Jesús se manifiesta la intimidad de quién es Dios, Él nos lo ha explicado, ¿no? Final del prólogo. Así también en este, que es el primero de los 7 signos que realiza en el Evangelio, podríamos decir que está condensada la glorificación de Jesús. Y eso es lo raro que tiene, que precisamente uno espera que los signos vayan de a poco. Pero resulta que que es el primero de los signos, es también el signo preeminente. No solo es el primero porque es el primero de la serie de 7, sino que también es el signo por antonomasia. Es el signo que manifiesta la totalidad de lo que Jesús vino a significar. Y así lo dice además al final. Ahora podemos entender la frase. Dice, este fue el primero de los signos. Toda la primera mitad del Evangelio, hasta el capítulo 12, se lo llama precisamente así, el libro de los signos. Porque en él se escalonan los 7, claro, son milagros, pero el Evangelio de Juan jamás usa el término milagro. Porque el término milagro en griego está ligado a la idea de poder, dynamis. Milagro es una expresión de poder, o de autoridad, es algo portentoso. Mientras que el Evangelio de Juan no quiere ligar la actuación de Dios a esas muestras de poder, sino que a través de la actuación de Jesús tenemos que llegar a penetrar en algo que no es visible. Por eso lo llama signo, porque a través de la actuación llegamos a un nivel más profundo, algo que no es visible. Ahora bien, esos signos, todos esos 7 que se realizan, por supuesto el número 7 posiblemente es tan significativo como todo lo demás, es decir, no es casualidad que sean 7 signos. De esos 7, 6 están compartidos con los evangelios sinópticos. Es decir, o bien son signos que también están en los evangelios sinópticos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, por ejemplo, Jesús que camina sobre las aguas, la curación de un paralítico. Son signos que están así, tal cual, contados con detalles distintos, pero están en los evangelios sinópticos. O bien son signos que, aunque no esté en particular en el evangelio sinóptico, hay signos de esta clase. Curación de un ciego, la resurrección de Lázaro, no está la de Lázaro, pero hay otras resurrecciones contadas en los evangelios. La curación del hijo del funcionario real, son signos que tienen su paralelo en los evangelios sinópticos. 6 en total. Pero el de las bodas de Caná, es exclusivo del evangelio de Juan. Así que no solo es el primero de los signos en cuanto al orden, sino que también es el primero en un sentido más elevado. Es el primero porque es un paradigma. Es aquel en donde penetrándolo llego realmente al significado de Jesús. Por eso el Evangelio se atreve a calificarlo de un signo en el cual se manifestó la gloria. Recuerden, la gloria no se manifiesta en la vida pública de Jesús, pero resulta que esto ocurre un poco por fuera de esa vida pública. Y claro, ahora sí, volvemos a la escena de la madre y resulta que en el Evangelio aparece la madre solo 2 veces. Aquí y en la cruz. Y en las 2 veces es llamada por Jesús de la misma manera, mujer. Ven, entonces, podríamos decir que las bodas de Caná es como una anticipación de la gloria de Jesús, que está en su elevación en la cruz. ¿Y por qué elegir precisamente unas bodas y un milagro en unas bodas para anticipar la gloria de Jesús? Bueno, eso ya tiene que ver con el valor simbólico que tienen las bodas
en el horizonte del conjunto de la Escritura. Para lo cual nos viene muy bien la primera lectura. La primera lectura de Isaías nos muestra que la boda no es cualquier acontecimiento, es dentro de las alegrías humanas, es la que más manifiesta la alegría, digamos, sobrenatural del encuentro con Dios. Porque ¿qué aspira Dios con los hombres? A esa unión íntima que es la que se significa en las bodas. Dios quiere entrar en un tipo de alianza que no es una alianza de pacto con el hombre, es una alianza matrimonial con el hombre. Lo expresa muy hermosamente San Juan de la Cruz en uno de sus romances sobre la creación, cuando dice: una esposa que te ame, mi hijo, darte querría, y bueno, continúa, y en este dicho que dijo, el mundo creado había. La intención de Dios con el hombre no es simplemente habitar en medio de nosotros, aunque también es esa, no es simplemente entrar en pacto con nosotros, aunque también es esa, es unirse íntimamente a los hombres, unirse en, vamos a usar la palabra, en matrimonio con el ser humano. Por eso en la boda realiza de manera anticipada no solo la cruz, sino el sentido de la cruz, que es precisamente cuando Dios adopte todo lo que le toca al hombre, incluyendo la muerte, incluyendo el sinsentido de la muerte, y lo convierta en manifestación de gloria. Luego el relato tiene también otros signos importantes, ¿no?, que apuntan a esa misma dimensión. Por ejemplo, se habla de las tinajas de piedra para la purificación de los judíos. Toda la antigua alianza fue una preparación para la boda, y así lo reconocían incluso los símbolos bíblicos, ¿no?, que todo Israel marchaba hacia una boda, solo que Israel no sabía que esa boda era una boda con todos los seres humanos en sí, no solo con Israel. Entonces, cuando aquí ya se habla de las tinajas de piedra, en donde esa agua se transforma en el vino de la boda, ya se habla de algo muy sólido. Normalmente el vino no se pone en tinajas de piedra, se pone en tinajas de barro, pero precisamente la tinaja de piedra manifiesta la solidez de esa boda que va a comenzar. Y entonces ahí volvemos y entendemos que el papel simbólico de la madre no es ser intercesora. Están muy bien los desarrollos de la Mariología aplicados a la Virgen María, que en la actualidad intercede en el cielo por cada uno de nosotros. Eso vaya por delante, está muy bien, pero no es lo que dice este texto. Este texto no habla de la intercesión de la Virgen, sino de cómo la madre, por eso se nombra dos veces al inicio, por un lado está la madre en la boda, por el otro viene Jesús con sus discípulos a la boda, dos veces mencionada, ¿ven? La madre ya está allí. La madre es aquí, la hija de Sión, es el Israel de Dios, que al constatar que con Israel hay algo que falta, se ha acabado el vino, ya Israel ha llegado hasta el límite de lo que podía decir, se ha acabado el vino, y eso le da el signo a Jesús, no de que él tiene que actuar adentro. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Jesús no pertenece al horizonte de Israel, él no tiene que actuar adentro, él tiene que manifestar la gloria en el tiempo que le da el Padre. Y ahí podríamos decir que con la constatación que hace la madre, se ha acabado el vino, Jesús descubre la voluntad del Padre, aquello que le toca hacer en ese momento, convertir el agua de los ritos judíos en el vino de la boda del Padre con los seres humanos. Aquí el Padre está presente también en ese símbolo tan precioso que es el esposo, porque en definitiva el esposo del ser humano es Dios. Y en este relato
Va a aparecer al final el esposo cuando el maestresala le vaya a un poco reprochar lo que ha hecho con el vino, ¿no? Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Esa es toda una interpretación del sentido de la historia, ¿no? No vemos actuar a Dios, nos parece que Dios no actúa, nos parece, sin embargo, el proceder de Dios es siempre ese, guardar el vino nuevo para la siguiente etapa. Y en este caso, esa siguiente etapa es la totalización de la historia. Manifestó su gloria y sus discípulos, es decir, tanto los que estaban allí como nosotros, creyeron en él. Como ven, un relato brillante y precioso. Bueno, y con esto les comento que hemos concluido 3 años de trabajo, porque en realidad este sillón bíblico empezó en el domingo tercero del ciclo C de hace 3 años. Así que hemos concluido 3 años de trabajo. El sillón bíblico va a continuar, me lo estuve pensando, pero el sillón bíblico va a continuar. Voy a ir rehaciendo las exégesis de los distintos domingos, porque siempre hay algo para aportar. Cuando me parezca que no necesito corregir o completar lo que se haya trabajado en el domingo correspondiente, bueno, ya veremos, tocaremos también otros temas. Pero fundamentalmente el sillón bíblico, de momento por lo menos, tengo intención de continuarlo. A mí me parece que fue ayer, no tengo todavía presentes muchas de las cosas que dije en el ciclo C, pero bueno, fue hace 3 años. Nos vemos la semana que viene con el domingo tercero y el inicio del Evangelio de Lucas. Muchas gracias.